Bienvenidos, en este video estaremos esperemos aprendiendo cómo trabajar con archivos de texto desde nuestro programa en lenguaje C. Este es un ejemplo introductorio, es un ejemplo pequeñito en el cual vamos a crear un archivo y en el cual vamos a escribir dentro de él. Primero que nada, ya he creado el código para reducir el tiempo del video. La única biblioteca que estamos empleando en este ejemplo es stdio.h. Básicamente es la única biblioteca que ocupamos. Y se los explico rápidamente. Bueno, primero que nada, necesitamos de una estructura file. Esta estructura file ya está definida. De hecho, está definida dentro de la biblioteca stdio.h. No necesitamos nosotros que preocuparnos por esta estructura. Y lo que necesitamos crear es un puntero, una variable puntero a este tipo de estructura, de la estructura file. Lo que hará nuestro programa, básicamente, si ustedes pueden verlo, es solicitar nuestro nombre y lo va a guardar en un archivo de texto plano. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, si ya tenemos nuestro variable puntero, nuestra variable puntador al tipo file, que es una estructura que ya lo mencionamos, ya está definida. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro archivo. Para abrirlo y trabajar con archivos, tenemos la instrucción fopen, la cual tiene su instrucción análoga líneas más abajo en fclose. Esta hace pues la acción contraria. fopen nos va a permitir abrir un archivo. Este archivo lo va a buscar en el mismo directorio donde tengamos nuestro archivo C. En este caso, mi archivo que le he nombrado archivos.c se encuentra en la carpeta de mis documentos. Entonces este archivo en el cual voy a guardar el nombre del usuario, el nombre de quien use este programita, se va a crear en este mismo directorio y el archivo llevará por nombre datos.txt. Además del nombre del archivo, la función fopen necesita un segundo parámetro, el cual es el modo de apertura. Cuando trabajamos con archivos, nosotros podemos abrir o podemos trabajar con nuestro archivo en diversos modos. Ustedes podrán ver que tengo una W que significa write o escribir. Permítanme mostrarles o hablarles un poquito de los modos. En esta diapositiva ustedes pueden apreciar los distintos modos que tenemos a la hora de trabajar con archivos. Los primeros, por ejemplo, el modo R dice abre un archivo de texto plano para lectura, es decir, no me va a dejar escribir, solamente es para leer. El modo W dice abre un archivo de texto para escritura desde el comienzo, es decir, va a escribir desde el comienzo del archivo. Una particularidad de este modo es de que si el archivo que yo le indique no existe, lo va a crear y lo va a abrir para poder escribir. Si ya existiera un archivo con el nombre que yo le estoy indicando y lo abro en modo W, entonces perderé mi archivo antiguo y creará un nuevo archivo. Me explico de nuevo. Si ya existe un archivo con el nombre que le estoy indicando, pero el modo de apertura que yo le di es W y ya existe un archivo, entonces lo va a reemplazar por un archivo nuevo. Mientras que el modo A me permite abrir un archivo de texto. De igual manera, si no existe el archivo, lo va a crear. La particularidad que tiene este modo, a diferencia del anterior, es de que me permite seguir agregando más información pues podríamos decir en momentos posteriores. El modo W no me permite hacer esto. Si ya tengo un archivo
y mañana lo vuelvo a trabajar con el mismo, como ya existe un archivo con ese nombre, lo va a reemplazar. Y bueno, nosotros podemos crear archivos de texto plano, es decir, archivos legibles para un ser humano, pero también podríamos escribir en archivos binarios. Si ustedes pueden apreciar, todos los modos que traen una B son archivos que van a hacer son los modos que van a hacer las mismas acciones, pero estarán trabajando con archivos en binarios, es decir, pues si nosotros abrimos estos archivos no los vamos a poder interpretar, porque pues veríamos solamente ceros y unos. Entonces aquí les invitaría a que chequen los diversos modos de apertura de los archivos. Por lo pronto estaremos trabajando con los primeros modos en los videos o en los ejemplos que les estaré publicando. Regresamos al código. Entonces les decía, lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo. Ya le indiqué el nombre del archivo, le estoy indicando que lo abra el modo de escritura. Ya dijimos, si no existe lo va a crear. Y una vez que abra este archivo, recuerden, lo carga en memoria y me devuelve esta función, la dirección de memoria, la cual almaceno en mi archivo puntero. Validamos. Si mi archivo puntero es diferente de null, es decir, pues todo indica que pudo abrir el archivo dado que hay una dirección de memoria. En sí, lo siguiente, pues solamente le indicamos al usuario que nos dé su nombre, lo guardamos en una variable. Y ahora, para poder escribir y leer desde un archivo de texto, tenemos instrucciones análogas cuando trabajamos en la consola. Nosotros en modo consola tenemos la función printf. Sin embargo, para mandar imprimir o escribir en un archivo existe la función f de file, fprintf. Al igual que tenemos esto, en posteriores videos hablaremos de la función fscanf o otras funciones de lectura de cadenas desde consola. Por ejemplo, la función getS. Por ejemplo, esta función me sirve para leer una cadena que un usuario dé a través de la consola. Bien, por ejemplo, esta función también tendría su función análoga cuando trabajamos con archivos en la función fgetS. Y les invitaría también a que pues revisen estas otras funciones que les van a permitir leer datos desde la consola o desde un archivo. En este caso en particular, mandamos un mensaje a la consola, leemos la respuesta del usuario de la consola, mandamos a imprimir al archivo. Para eso tenemos la función fprintf, repito, es la que estamos usando. Y la usamos exactamente igual que cuando trabajamos en la consola, solo que le tenemos que anteceder un primer parámetro que en modo consola no le enviamos. Este primer parámetro es el puntero a nuestro archivo de texto. En mi ejemplo se llama pf y lo único que quiero es que me mande al archivo el contenido de la variable no. Y finalmente, nunca se les olvide cerrar el archivo. Entonces les decía, la función pues contraria a fopen es fclose. Lo único que le tengo que decir es a través del puntero decir que ya no necesito, ya quiero que cierre el archivo. En caso de que la función fopen no hubiese podido crear o abrir el archivo, recuerden que si no existe lo va a crear, y si no lo hubiese podido crear, pues mi variable puntero tendría null, no tendría nada. Entonces por eso válidos. En caso de que sea null, pues entrará a la parte falsa y lo único que pues nos estará indicando es error al abrir o al crear el archivo en modo W. Vamos a
compilar nuestro archivo. Archivo.c, le pondremos el nombre de archivos. Listo, lo ejecutamos. Archivos, me pide mi nombre, Omar. Listo, aparentemente no hizo nada, pero vamos a ver, nos debió haber creado un archivo llamado datos.txt. ahí está mi archivo. Ahora, ¿qué sucede si lo volvemos a ejecutar? Mi archivo fuente. Archivos, ya le vamos a decir Pedro. Volvemos a checar nuestro archivo datos.txt. Como ven, ya no está el nombre de Omar. Recuerden que les decía, si lo abro en modo W, al existir ya un archivo con ese nombre, lo va a reemplazar, lo va a sobreescribir, de tal manera que el contenido que ya tenía, pues lo voy a perder. Y pues así lo utilice n cantidad de veces, pues va a suceder lo mismo. Ahora tenemos María. ¿Qué tendría que hacer? Pues en una sola ejecución mandar a escribir todo el contenido que yo desee, porque si lo hago en varias ejecuciones, pues lo único que estaré guardando, lo único que estaré manteniendo es lo de la última ejecución. Vamos ahora a modificar nuestro código y noten qué sucede si le agrego, por ejemplo, en lugar del modo write, el modo W, le voy a poner el modo A de append. Guardamos, vamos a compilarlo de nuevo y lo ejecutamos. Lo último que habíamos escrito era María. Ahora vamos a escribir, por ejemplo, Juan. Checamos nuestro archivo de texto y noten que ya en este caso, con este modo de apertura, ya no me borró mi archivo previo, sino que lo que hizo es lo abrió para adjuntar al final del archivo nuevo contenido. Obviamente, pues aquí nos estaría faltando un salto de línea para que no quede todo pues pegado. Si lo vuelvo a ejecutar, le doy otro nombre y vean que aquí me está guardando la información en el mismo archivo, no lo está sobreescribiendo, sino lo vuelve a abrir para anexarle más información al final del código. Pues bien, hasta aquí es este muy pequeño ejemplo sobre lo que es la escritura en archivos de texto plano desde un archivo escrito en lenguaje C, desde un programa en lenguaje C. Bien, espero que este contenido, este video les haya sido de utilidad. Si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, háganmelo saber en la sección de comentarios. Hasta pronto.